Bajo el sol implacable, un camino polvoriento se extiende hacia Damasco. Saulo, con el rostro una máscara de sombría determinación, guía a sus hombres con un propósito inquebrantable. Sus ojos arden con un odio ferviente hacia los seguidores de Cristo. De repente, los cielos estallan, desatando una luz cegadora que destroza el día. Saulo es derribado de su caballo. Su mundo se pone patas arriba en un instante. El fariseo yace postrado en el polvoriento camino, humillado por lo divino. Cegado y destrozado, Saulo yace postrado en el camino a Damasco, una figura de total derrota. Desde los cielos, una voz resuena con autoridad divina. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, desconcertado y temblando, exclama: ¿Quién eres, Señor? La voz retumba con un poder innegable. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo permanece arrodillado, con el rostro una máscara de sorpresa y comprensión a medida que las palabras divinas calan hondo. Saúl está arrodillado, una sola lágrima traza un camino por su mejilla manchada de tierra. Bajo el implacable sol de Damasco, Saulo camina, ahora envuelto en tinieblas, guiado por manos invisibles, hacia un destino incierto. Los días se difuminan en una vigilia silenciosa mientras Saulo se repliega en sí mismo. Su mundo ahora, un lienzo de sombras. Perdido en la oración, Saulo busca consuelo y comprensión en el silencio resonante de su ceguera. Pasan 3 días sin sustento, su espíritu se nutre solo de una fe inquebrantable. En el corazón de Damasco, Saulo se enfrenta a su pasado, su futuro velado en misterio divino. Dentro de los límites de su humilde morada en Damasco, Ananías está perdido en ferviente oración, con su rostro bañado por la luz etérea de una visión divina. Un destello de miedo ensombrece momentáneamente sus facciones, pero domina su inquietud y asiente con aceptación resuelta. Se levanta, con su propósito ahora claro, y se prepara para aventurarse fuera del santuario de su hogar. Ananías camina por las calles laberínticas, cada paso resonando con el peso de su sagrada misión. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sus palabras flotan en el aire, un faro de esperanza y curación en medio de las sombras de la duda y la desesperación. En Antioquía, una sinagoga se convierte en el escenario de la transformación de Pablo mientras predica apasionadamente. Bernabé da un paso adelante, presentando a Pablo a un grupo de curiosos espectadores. La sinagoga se divide cuando algunos judíos se irritan por las palabras de Pablo, mientras que muchos gentiles se inclinan, cautivados por su mensaje. Un mar de rostros refleja el cisma de la creencia, mientras las palabras de Pablo encienden fervor y oposición a partes iguales. Dentro de la sinagoga de Antioquía, la voz apasionada de Pablo se alza, atrayendo la atención. Él revela las Escrituras, revelando a Jesús como el Mesías prometido, encendiendo el fervor entre los oyentes. Las paredes de la sinagoga amplifican sus palabras, cautivando a la congregación en una atenta escucha, con cada rostro vuelto hacia Él. Él es la luz para las naciones, la salvación hasta los confines de la tierra. Su declaración resuena, un faro de esperanza y salvación que resuena dentro del espacio sagrado. Bajo el cielo inmenso, Pablo y Bernabé navegan hacia Chipre, la silueta de la isla elevándose en la distancia. Al llegar a Salamina, Pablo y Bernabé comienzan a predicar en las sinagogas, sus voces resonando con convicción. En Pafos, el mago Elimas se levanta en oposición, su oscura presencia desafiando el mensaje divino traído por Pablo y Bernabé. Los ojos de Pablo brillan con poder divino mientras enfrenta a Elimas. Sus palabras llevan la fuerza de la rectitud. Elimas retrocede, derrotado por la reprimenda de Pablo, el poder de Dios manifestado en su confrontación. La gente de Chipre presencia el milagro. Sus expresiones cambian de la duda a la admiración al reconocer el poder de Dios.
Dentro de la sinagoga de Iconio, Pablo y Bernabé pronuncian un sermón poderoso. Una ola de creencia recorre a la multitud cuando judíos y gentiles por igual se conmueven por sus palabras. Los murmullos de disidencia comienzan a extenderse cuando algunos judíos incrédulos rechazan el mensaje. La disidencia se convierte en una creciente marea de oposición mientras los incrédulos agitan a la multitud. La agitación se propaga por la sinagoga a medida que la multitud se divide, llenando el aire de tensión. Pablo y Bernabé se mantienen firmes, con expresiones resueltas en medio de la creciente confusión. En Listra, Pablo extiende su mano, curando a un hombre cojo ante una multitud atónita. La multitud estalla. Su confusión se convierte en asombro al confundir a Pablo con una deidad. Pablo alza la voz, suplicando: «Les rogamos que adoren al único Dios verdadero». Barnaby repite la súplica de Paul. Su voz resuena con urgencia. «Les rogamos que adoren al único Dios verdadero». En el corazón de Jerusalén, Pablo y Bernabé se encuentran en medio de una reunión de profunda importancia. La atmósfera hierve con el debate mientras los apóstoles y ancianos profundizan en la pregunta fundamental de la adhesión de los gentiles a la ley mosaica. Pedro se levanta, con su voz resonante mientras ofrece su testimonio, compartiendo relatos de la gracia divina concedida a los gentiles. Jacobo da un paso adelante, añadiendo su voz al coro, afirmando la gracia ilimitada extendida a los gentiles. El peso de sus palabras es abrumador, mientras el consejo lidia con las implicaciones de la gracia divina. En este espacio sagrado, el destino de innumerables almas pende de un hilo, mientras el consejo busca trazar un rumbo guiado por la sabiduría divina. Bajo el vasto cielo de Antioquía, Pablo y Silas comienzan su viaje, listos para difundir su mensaje. Avanzan juntos, sus figuras silueteadas contra el sol naciente. El camino se extiende, cada paso llevando el peso de su misión. Atraviesan pueblos bulliciosos, sus voces se alzan por encima del ruido. En momentos de tranquilidad, reflexionan sobre su viaje, buscando guía desde arriba. Su camino continúa, cada día reforzando su compromiso con los creyentes en Siria y Cilicia. En el bullicioso mercado de Filipos, Pablo y Silas se encuentran con Lidia. Sus vibrantes tintes púrpuras un marcado contraste con lo mundano. La humilde vendedora escucha atentamente, su familia reunida cerca mientras la fe se enciende en sus corazones. Un ritual sagrado se desarrolla cuando Lidia y su familia son bautizados, sus rostros radiantes de una fe recién descubierta. Un grito atormentado perfora el aire, una joven esclava retorciéndose de agonía. Pablo se enfrenta a la oscuridad, su voz resonando con autoridad divina. En un momento de liberación, el espíritu maligno es expulsado, dejando a la niña libre y renovada. En la cárcel de Filipos, Pablo y Silas están envueltos en sombras, sus espíritus abatidos por la fría e implacable piedra. Cuando la medianoche desciende, sus voces se alzan en oración, himnos desafiantes que resuenan a través de las opresivas paredes de la prisión. De repente, la tierra tiembla, señalando un cambio cataclísmico. La cárcel se sacude violentamente, mientras el polvo y los escombros caen del techo. Las pesadas puertas de hierro se doblan y se abren de golpe. Sus bisagras gritan en señal de protesta, un símbolo de la liberación inminente. Pablo llega a Atenas, una ciudad repleta de ídolos, cada uno un testimonio silencioso de una creencia diferente. Una profunda sensación de propósito lo inunda mientras contempla el panorama espiritual. «Debato con los filósofos en el Areópago», declara Pablo, con su voz resonando con convicción. Su declaración resuena por la antigua ciudad, desafiando las normas establecidas. El peso de su misión se posa sobre él, preparándolo para las batallas intelectuales que se avecinan. En el antiguo Areópago de Atenas, Pablo se alza imponente, una figura solitaria contra el telón de fondo de la historia. La luz del sol baña la sala, revelando los rostros de los atenienses grabados con curiosidad y escepticismo. La voz de Pablo corta el aire. «Varones atenienses, veo que sois muy religiosos en todo. Os anuncio al Dios desconocido,
Creador del cielo y de la tierra. La multitud escucha atentamente, sus expresiones una mezcla de asombro e incredulidad ante la proclamación de Pablo. Pablo llega a Éfeso, un centro bullicioso de comercio y devoción, listo para difundir su mensaje. Dentro de la sinagoga, las poderosas palabras de Pablo resuenan, cautivando los corazones y las mentes de quienes escuchan. Los milagros se desarrollan, disolviendo la duda y encendiendo una creencia ferviente entre la gente. Antiguos idólatras abandonaron sus costumbres paganas, abrazando una nueva fe bajo la guía de Pablo. Dentro del taller de Demetrio, el aire es denso con el aroma a metal y arcilla. Demetrio, un orfebre con el ceño fruncido, examina a sus artesanos. Él los reúne, su voz resonando por el taller. Su expresión se ensombrece mientras habla de las afirmaciones heréticas de Paul. Este Pablo ha convencido a mucha gente, afirmando que los dioses hechos con manos no son dioses en absoluto. El teatro de Éfeso está asediado por un mar de rostros enfurecidos, cuya furia colectiva amenaza con estallar. La multitud corea al unísono: «Grande es Artemisa de los Efesios». Pablo da un paso adelante, intentando razonar con la multitud apasionada. Sus amigos lo jalan hacia atrás, con sus rostros grabados con miedo mientras lo disuaden de hablar. El aire chisporrotea con una tensión palpable a medida que la rabia de la multitud se intensifica, amenazando con consumir toda razón. Bajo el brillante sol de Mileto, Pablo se prepara para despedirse. El peso de la despedida es denso en el aire. Con ojos solemnes, Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso, su voz resonando con solemnidad. «Sé que ninguno de vosotros, entre quienes he predicado el reino, volverá a verme», declara Pablo, con las palabras flotando en el aire. Su voz resuena con urgencia. «Cuídense», y a todo el rebaño. Una quietud palpable desciende mientras los ancianos asimilan la conmovedora despedida de Paul, con sus rostros marcados por la emoción. En un momento de tranquila reflexión, la mirada de Paul se detiene en los ancianos. Una promesa silenciosa de guía perdurable. Pablo llega a Jerusalén, recibido por el abrazo cálido de sus hermanos. El abrazo de la ciudad se estrecha, a medida que comienzan a surgir falsas acusaciones, amenazando la paz. Vuelan las acusaciones. El aire se espesa con la tensión. Susurros de profanación del templo. Paul permanece firme, un faro de resolución en medio de la tormenta de falsas acusaciones. Pablo es capturado, su destino sellado dentro de los muros de la fortaleza Antonia. En medio de la imponente arquitectura, Pablo solicita un momento para dirigirse a la multitud reunida. Con una resolución inquebrantable, Pablo comienza a hablar. «Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad bajo Gamaliel». Sus palabras resuenan por la fortaleza, resonando con el peso de su herencia y la gravedad de su situación. Pablo se mantiene desafiante ante el gobernador Félix, rodeado por un mar de rostros que juzgan en el tribunal. Caras severas miran fijamente desde los bancos, con los ojos llenos de condena. Los acusadores, alimentados por el desprecio, desatan un torrente de falsas acusaciones. Pablo: «Me defiendo con elocuencia, testificando sobre mi fe en Cristo». Su voz resuena en el tribunal, un faro de fe en medio de una tormenta de acusaciones. El tribunal observa, con expresiones que mezclan desdén y un reconocimiento a regañadientes de su espíritu inquebrantable. En el mar Adriático, un barco navega hacia Roma, llevando a Pablo como prisionero. El barco se encuentra con una tormenta furiosa. Las olas chocan contra su casco. Los días se convierten en una batalla implacable contra la furia de la tormenta. Los rostros de la tripulación reflejan la creciente desesperación mientras la tormenta arrecia. La esperanza se desvanece mientras la tormenta continúa su implacable asalto. El barco se estrella violentamente contra las costas de Isla de Malta, su casco gimiendo bajo la tensión. En medio del caos, los pasajeros abandonan desesperadamente el barco, sumergiéndose en las turbulentas aguas hacia la orilla distante. Pablo llega a la playa arenosa, exhausto pero vivo, solo para ser emboscado por un peligro oculto. Milagrosamente,
El veneno no tiene efecto y Pablo permanece ileso, con una expresión divertida en su rostro. Pablo llega a Roma. El peso del arresto domiciliario se establece sobre él. A pesar del encierro, su espíritu permanece intacto mientras recibe a los visitantes. Con convicción inquebrantable, Pablo predica el reino de Dios. Libremente, Pablo enseña sobre el Señor Jesucristo, su voz resonando con esperanza y fe. La historia de Pablo nos recuerda que la fe trasciende cualquier circunstancia. Te invito a leer la Biblia cada día, dejar tu comentario, darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más enseñanzas que transforman vidas.